Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a esta clase de matemáticas, en donde vamos a estudiar la mitad del curso matemáticas puras. Es decir, vamos a hacer matemáticas a diestra y siniestra. Y la otra mitad de este curso tiene que ver con física. Vamos a ver ecuaciones de movimiento, pero ya dentro del contexto de la física. Para poder seguir este curso se requiere de dos textos. Uno es el de análisis vectorial de Murray y Spiegel. Es muy conocido, de la colección Shannon. Murray y Spiegel. Y el libro de mecánica de Landau y Lifshitz, para la parte física. Bueno, pues me presento, mi nombre es Samuel Alcántara Montes, estoy aquí en el cubículo 5 al ladito. Y vamos a trabajar aproximadamente durante 4 meses, yo creo que intensamente. ¿Bien? Ok, lo primero que vamos a ver, jóvenes, es el concepto de espacio matemático. Porque vamos a trabajar con espacios, por supuesto. ¿Qué debemos entender por espacio matemático? El espacio matemático es un conjunto de puntos con cierta estructura. Así es como entendemos el espacio matemático. Por ejemplo, este salón en donde estamos inmersos está lleno de puntos matemáticos. ¿Correcto? Y esos puntos matemáticos nosotros estamos acostumbrados a describirlos en términos de un sistema de coordenadas cartesiano. Déjenme pintarles, por ejemplo, aquí un cubo para mostrar los puntos en cuestión. Aquí tenemos un cubo, como el que estamos metidos prácticamente. Y dentro de este cubo hay un conjunto de puntos. Está densamente poblado de puntos. Este cubo me permite introducir de inmediato un sistema de referencia perfectamente bien conocido por ustedes, que es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Aquí está el origen de coordenadas en donde se corta. Y cada uno de estos puntos puede ser localizado si nosotros damos 3 números, que son justamente las coordenadas X y Z, de ese punto referido al sistema de coordenadas. Todo el mundo hemos aprendido eso. Creo que aquí no hay duda. Sin embargo, existen otro tipo de espacios. Por ejemplo, si nosotros introducimos aquí una esfera, sobre la cáscara esférica, pues habrá puntos, por supuesto, ¿no? Estos son los puntos que antes estaban en el espacio cúbico. Los puntos no han cambiado, pero ahora la superficie en donde se encuentran tiene una estructura diferente que la del cubo. En el cubo se miden distancias con barras rígidas y eso le da una estructura al espacio del cubo. En tanto que sobre la cáscara esférica ya no se pueden utilizar barras rígidas, hay que cambiar de manera de medir y esto hace que la superficie de la esfera se comporte de diferente manera que los puntos del cubo en cuestión. Pero los puntos son los mismos.
los vea uno de donde los vea, los puntos no cambian. Por lo tanto, pues, lo único que cambia es el enfoque, la visión. ¿Desde dónde vemos los puntos? Pues o los vemos en el interior de un cubo o los vemos sobre la superficie de una esfera. Observen que aquí, en la superficie de la esfera, ya no puedo utilizar barras rígidas. Tengo que cambiar mi manera de medir y eso le da una estructura diferente a los puntos que están sobre la cáscara esférica. Es importante entonces la forma de medir las distancias entre los puntos sobre la cáscara y los puntos en el interior del cubo. Lo mismo pasa si tengo aquí un cilindro. ¿Qué pasa con el cilindro? Pues el cilindro también va a compartir puntos del cubo. Pero claramente la manera de medir la distancia sobre la superficie de este cilindro claramente va a ser diferente de como lo hacemos en el interior del cubo. Por esta razón, jóvenes, los espacios obviamente son diferentes. Este es un espacio de puntos como los que tenemos aquí, y los puntos que están sobre la cáscara esférica se dice que tienen otra estructura. Y esa estructura está dada por algo que se llama la métrica del espacio, cosa que vamos a estudiar a medida que vayamos desarrollando el curso. Y lo mismo, por el cilindro, pues la medida es diferente a la de la esfera, por supuesto. Y tenemos que introducir otra manera de medir. Medir es muy importante. Y eso es lo que vamos a tratar de construir. La métrica del espacio, que me va a permitir más adelante distinguir un espacio de otro. Con la forma que tiene la métrica, la medida, en el interior de los espacios, yo puedo distinguir el espacio de este cubo, al cual llamo simplemente espacio de Euclides. Sin mayor trámite, este espacio que está aquí deja de ser de Euclides, porque es un espacio sobre una cáscara esférica, y también en el caso del cilindro. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Lo que vamos a hacer, jóvenes, es transitar de una visión a otra. Es decir, voy a ver puntos del espacio descrito por el sistema de coordenadas cartesiano. Pero también voy a ver puntos sobre la cáscara esférica o cilíndrica, o cualquier otra superficie, ciertamente. ¿Cómo le hago? Pues lo que tengo que hacer es irme al sitio en donde tengo la nueva superficie o los nuevos puntos. Los puntos no cambian, los puntos son invariantes. Aquí voy a escribir: los puntos son invariantes. Eso no cambia. Lo que cambia es la visión. Y lo que quiero hacer es justamente hallar una manera de pasar de mi antiguo sistema de coordenadas X, Y, Z, que es muy rígido, a un conjunto de nuevos parámetros que me describen otro espacio, como el esférico o el cilíndrico. Y eso es lo que quiero hacer. Y lo voy a hacer de manera muy general. Es decir, voy a pensar que tengo cualquier superficie curva y la voy a designar de la siguiente manera. Miren, este es mi sistema de coordenadas bien conocido, X, Y, Z, cartesiano. Los puntos en este sistema de coordenadas cartesiano, que es de hecho el espacio cúbico, se pueden localizar con la ayuda de un vector, el vector R, bien conocido. Y aquí hay unos vectorcitos unitarios, I, J, K, que son la base del espacio cartesiano. Y quiero pasar de esta visión o de esta descripción a un espacio curvilíneo.
Dicho de otra manera, aquí tengo unas curvas a las que voy a llamar U1, U2 y U3. Y la intersección de estas curvas es este punto P, al cual voy a localizar desde mi sistema de referencia usual X, Y, Z cartesiano con un vector. Este es el vector R. Y este vector sabemos escribirlo, porque lo hemos hecho siempre, toda la vida. El vector R, simplemente desde la visión cartesiana, es X por Y más Y por J más Z por K. Eso lo vamos a hacer. Cualquier punto del espacio euclidiano se puede determinar si conocemos X, Y, Z y los vectores unitarios Y, J, que son la base del espacio cartesiano. ¿Por qué le llamamos base? Pues porque cualquier vector en ese espacio cartesiano es expresable de esta manera. Cualquiera, no importa cuál sea, está descrito de este modo. Ahora miren, desde el punto de vista de la visión cartesiana, cualquier punto sobre la curva U1, cualquiera, se puede describir claramente en términos de X, Y y Z. Es decir, aquí tengo puntos que están en el espacio cartesiano, pero la curva esta toca esos puntos. Lo que significa que cada uno de estos puntos se puede localizar con una terna de números X, Y y Z, lo cual voy a escribir de inmediato. La coordenada U1, desde la visión cartesiana, depende de estas tres cantidades. ¿Sí se ve? Y del mismo modo, los puntos que están aquí, vistos desde la visión cartesiana, se pueden escribir de este modo. Los puntos dependen de X, de Y y de Z porque están inmersos en el espacio cúbico. Del mismo modo, los puntos aquí, vistos desde el sistema de coordenadas cartesiano, pues también dependen de X, de Y y de Z. De modo que esto es muy simple de escribir. Ahí tienen ustedes la visión cartesiana de los puntos de las curvas U1, U2 y U3. Pero aquí hay democracia, por supuesto. Sí, yo puedo ver las cosas desde el sistema de coordenadas cartesiano, pues ¿por qué no pensar que también se pueden ver las cosas desde el punto de vista de las coordenadas curvilíneas? En otras palabras, los puntos aquí sobre el eje de las X, vistos desde el sistema de coordenadas curvilíneo, también se pueden expresar en términos de 1, 2 y 3. En otras palabras, tan bueno es ese sistema de coordenadas como el cartesiano. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es expresar los puntos aquí, ¿no? Estos puntos que están aquí, los puedo ver desde mi sistema de coordenadas curvilíneo. En otras palabras, X depende de U1, U2 y de U3. De la misma manera, los puntos que están sobre el eje Y, vistos desde el sistema de coordenadas curvilíneos, también se puede expresar como funciones de U1, U2 y U3. Y de la misma manera, jóvenes, los puntos sobre el eje de las zetas, vistos desde el sistema curvilíneo, también se pueden expresar como funciones de U1,
U2 y U3. Vean ustedes que son visiones diferentes. Yo puedo ver desde el sistema de coordenadas cartesiano todos los puntos que estaban en el espacio curvilíneo. Pero también puedo irme al espacio curvilíneo y ver los puntos que están en el espacio cartesiano. Y esas son la forma de hacerlo. Por esa razón, a esta colección de funciones se les llama una transformación de coordenadas. Aquí no está explícita, está implícita, pero es la manera de transitar de un sistema de coordenadas como el cartesiano a otro curvilíneo, o al revés, del curvilíneo a cartesiano. Ahí tienen ustedes las formas de hacer. A esta colección de funciones se les llama una transformación de coordenadas. Aquí ven ustedes, esto que está aquí es visión cartesiana. ¿Correcto? Es decir, ese antiguo sistema de referencia que nos han enseñado siempre, que sabemos manejar. Y este otro que está aquí es visión curvilínea. Son dos maneras de describir puntos en el espacio. Visión cartesiana y visión curvilínea. ¿Ven ustedes? Dos diferentes maneras de enfocar puntos en el espacio. Los puntos, acuérdense, no cambiaron, son los mismos. Pero es la manera como nosotros vemos esos puntos. Y esto es importante. Hacer transformaciones de coordenadas siempre ha sido muy útil. Cuando uno no puede resolver problemas en un sistema de coordenadas como este que está allí, puede uno ir a aquel y puede que la solución sea evidente, simple. Y esa es la gracia de las transformaciones de coordenadas, que puede uno facilitar la solución de algún problema en particular. Bien, jóvenes, pues observen ustedes que lo primero que tiene que hacerse en esta vida o en esta clase es escribir el vector R como x por y más y por j más z por k. ¿Correcto? Esa es la visión de los puntos de este espacio cartesiano. Es decir, en términos de líneas rectas, que hace que esto sea muy rígido. Es como si tuviéramos una camisa de fuerza y estuviéramos viendo las cosas así, de manera muy cuello estirado. En cambio, la visión curvilínea es como aflojar un poquito las cosas. Las curvas siempre han sido más bonitas que las rectas. Bien. Ok. Entonces, esta es la manera en la que nosotros localizamos puntos desde el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Correcto? Si yo quiero ver los puntos de otra manera, puedo reescribir este vector en términos de la visión curvilínea. Vean cómo x, y, z son funciones de 1, 2 y 3, porque estoy viendo las cosas desde mi sistema de coordenadas curvilíneo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir, jóvenes, es que R escrito como x por y más y por j más z por k me permite, en lugar de escribir x solamente, coordenadas del punto, pero en el sistema de coordenadas cartesiano, cambiar de visión. Todos los puntos x que están aquí los puedo sustituir por x función de 1, 2 y 3. Todos los puntos sobre el eje y, como y, función de 1, 2 y 3. Del mismo modo, todos los puntos sobre z se pueden escribir como funciones de 1, 2 y 3. Lo cual voy a hacer de inmediato.
Vean, el vector R, visión curvilínea, pues va a tener que ser X, pero como función de U1, U2 y U3. Y aquí mantengo todavía los vectores de la base y JK del espacio cartesiano. Más Y, función de U1, U2 y U3, J, más Z, función de U1, U2 y U3. ¿Ven cómo estoy pasando? Aquí hay una mezcolanza, por supuesto, porque todavía tengo los pies en el sistema de coordenadas cartesiano. Pero ya estoy transitando para ver al vector R, este que está aquí, desde mi sistema curvilíneo, desde este sistema de coordenadas. ¿Bien? Pero ahora vean, X, Y y Z dependen de las U's. Lo que hace que R, el vector R, herede esa dependencia. De manera que debo escribir de inmediato que el vector R es una función de U1, U2 y U3 por herencia. ¿Lo ven en claridad? La herencia viene de X, Y, Z, que dependen de U1, U2 y U3. Por eso R depende, pues, de estas cantidades, U1, U2 y U3, que son los parámetros de mi sistema de coordenadas curvilíneo. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos entendiendo. Ok. Una vez que tengo los U1, 2 y 3 como parámetros del vector R, ahora puedo construir vectores tangentes a las curvas U1, U2 y U3. ¿Cómo se hace eso? La manera de calcular vectores tangentes simplemente es derivar a R con respecto a cada uno de los parámetros. De hecho, si yo quiero calcular el vector tangente a la curva U1, pues tengo que hacerme de la vista gorda y nada más ver R como función de 1. Esto no lo veo. ¿Cómo se hace matemáticamente eso? Pues con la ayuda de las variables o las derivadas parciales. ¿Correcto? Aquí voy a escribir vectores tangentes. ¿Cómo calculamos los vectores tangentes? Pues simplemente derivando al vector R, que depende de estos parámetros, con respecto a 1. Es el primer vector tangente a la curva 1. Si quiero calcular el vector tangente a la curva 2, tapo estos y solo varío con respecto a U2. Y tengo el vector tangente con respecto a la curva 2. Y lo mismo en el caso de la curva U3. Veo solamente la variable U3. No hago caso de las dos variables. Y obtengo estos vectores tangentes. ¿Qué son esos vectores tangentes? Son vectores que los voy a escribir con tinta negra para que se vea. Que están así, miren. Estos vectores así, vectores tangentes. Este no me salió tan bien, pero es tangente. Y estos son precisamente parcial de R con respecto a U2. Este es parcial de R con respecto a U3. Y este es parcial de R con respecto a 1. ¿Para qué estoy construyendo estos vectores? Pues es que todavía tengo aquí en la cabeza
la necesidad de encontrar vectorcitos similares a los de la base IJK. Quiero hallar unos vectores parientes de IJK. Ah, perdón, aquí, creo que era acá. Vectores parientes de IJK. Porque tengo el vicio de recordar mi sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Como he estado tan acostumbrado a describir las cosas en términos de IJK, que digo, bueno, pues si estoy yendo a ese espacio curvilíneo, debo hallar los primos cercanos de IJK. Por eso estoy construyendo los vectores tangentes. ¿Ok? Estos son los vectores tangentes a las curvas. Y bueno, una vez que he construido los vectores tangentes a las curvas en cuestión, puedo ahora hallar la longitud, la magnitud, el tamaño de cada uno de esos vectores. Esa es la longitud. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a hallar, voy a poner magnitud. Magnitud. ¿Qué vamos a hallar? La magnitud del vector tangente, al cual, por cierto, le voy a llamar h subíndice 1. Al tamaño o longitud de ese vector le llamo h1. ¿Correcto? La magnitud. Y las magnitudes generalmente son funciones, ¿no? Esta es una función de las variables u1 y u2. Voy a construir la magnitud h2, que es el tamaño del vector tangente a la curva u2. Y del mismo modo, h3 simplemente como el tamaño del vector tangente a la curva 3. Y estos tamaños h1, h2 o 3 los voy a llamar factores de escala. Estos son los factores de escala. h1, h2, h3 se les conoce como factores de escala. Factores de escala. Miden la longitud del vector tangente. ¿Ok? Bien. Y ahora, una vez que tengo las longitudes de los vectores, creo que ustedes recuerdan perfectamente bien que se pueden dividir a los vectores originales entre su tamaño. Y eso permite construir algo que se llama el vector unitario. Creo que todo el mundo debe recordar a eso. ¿Perdón? ¿Falta algo? La D. Magnitud. Magnitud termina en D. Ah, magnitud, sí, ya. Muchas gracias. Sí, lo dije bien, pero lo escribí mal. Gracias. Magnitud. H1, H2, H3, por favor, escriban, se les llaman factores de escala. Y una vez que tenemos estas longitudes, o tamaños, o magnitudes, nosotros podemos construir los vectores unitarios alojados a lo largo de los vectores tangentes. En otras palabras, hay que dividir a cada uno de los vectores entre sus tamaños. Y así, por ejemplo, al vector tangente parcial de R con respecto a 1,
Si lo divido entre su tamaño, que es H1, pues lo que me va a dar es el vector unitario, alojado en el mismo sentido que el vector tangente. ¿Sí lo ven? Entonces voy a escribir, jóvenes, E subíndice 1 del siguiente modo. E subíndice 1 igual a 1 entre H1, que es el tamaño del vector parcial de R con respecto a 1. El vector unitario E2 simplemente es el vector dividido entre su tamaño, pero el vector tangente a la curva. Y finalmente, el vector E3 lo escribimos como 1 entre H3 parcial de R con respecto a U3. Y estos son los vectores unitarios que están alojados a lo largo de los vectores tangentes. Yo no sé si el color rojo se puede ver bien, pero voy a intentar ver si es posible dibujar los vectores unitarios encimando un poquito las cosas aquí. Aquí estaría el vector unitario E2. El vector unitario E3 y el vector unitario E1. Y estos vectores son los vectores que son parientes de IJK. Es como llevarme todos mis conceptos del espacio cartesiano al espacio curvilíneo. E1, E2 y E3 son vectores de tamaño unidad. Solo que aquí tenemos una enorme ventaja. Estos vectores ya no son perpendiculares. Los vectores IJK son a la fuerza 90 grados. Ahí no hay manera de deshacernos de ese tipo de construcción. IJK están a los 90 grados y no hay más que hacer. En tanto que los vectores E1, E2 y E3 pueden estar a un ángulo cualquiera. Ya no están a 90 grados, pueden tener cualquier tipo de valor angular. ¿Correcto? Entre E1 y E3 ya no hay esa necesidad de tener ángulos de 90 grados. Ya aflojamos un poquito esta rigidez del espacio cartesiano. Y esta es una primera construcción. ¿Tienen preguntas? ¿Oh, todo está claro? Ok, perfecto. Pues entonces, podríamos, digamos, por ser la primera clase, podríamos dejar las cosas aquí. Quiero que observen lo siguiente. Esto es importante para cuando ustedes trabajen por su cuenta. Lo primero que hice fue escribir el vector R como ABC por IJ más ZK. Una vez que escribí traje las coordenadas curvilíneas y expresé el vector R en términos de la visión curvilínea. Una vez que tuve eso, veo que el vector R se puede ver. Esta es la visión curvilínea del vector R. ¿Correcto? Y una vez que tengo esa visión, puedo construir los vectores tangentes a las curvas U1, 2 y 3. Que son estos. Calculo las magnitudes de esos vectores a los cuales les llamo factores de escala. Y una vez que tengo los factores de escala, divido a los vectores tangentes entre sus tamaños y lo que
que obtengo son los vectores unitarios E1, E2 y 3, que van a formar una base del espacio curvilíneo, tan buena como IJK. Tan buena como IJK. Más adelante, cuando desarrollemos algunos ejemplos, se va a ver la conexión que existe entre los vectores IJK y los vectores E1, E2 y E3. Es importante. Ustedes van a ver que existe también una relación entre los vectores de la base del espacio cartesiano y ahora de los vectores E1, E2 y E3, que también forman una base del espacio curvilíneo. El trío de vectores E1, E2 y E3 es una base del espacio curvilíneo. Y con esto, para la primera presentación, para la primera interacción, ahí tienen ustedes, esto sería el comienzo. Y una vez que tengamos, digamos, un poquito más de desarrollos, podemos aplicar todo esto que estamos viendo. Si tienen alguna pregunta, tengo todavía algunos minutos para atender sus preguntas. Cualquier duda que tengan. ¿No? ¿Es claro? Hasta ahorita. Ok. Pues entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy.